Amén. Ya nos hemos saludado. Qué bueno que usted pueda poner de pronto en silencio, en vibrador su celular, no sé, para que no se vaya a distraer, porque en ese momento Dios puede decirle algo a su vida. Amén. Vamos a mirar el tema de esta noche. Es un tema que pasó de moda. Un llamado a la consagración. Realmente el que ha pasado de moda ha sido el hombre, porque el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y este tema de la consagración no es algo que era para el Antiguo Testamento solamente o para el año 2018 que pasó, sino que es un tema vigente en la palabra de Dios. Este tema de la consagración no es algo para pensar que en el fanatismo, no es que ya no somos fanáticos, o es que ustedes son muy fanáticos, diría alguien, pero quiero decirle que el fanatismo es una persona, es aquella persona que se apasiona exageradamente e irracionalmente, dice el diccionario. O sea que su emoción no tiene sentido. Una persona va a un estadio y muchos de ellos, usted ha visto por televisión, se han maltratado, hasta se han quitado la vida por una camiseta, cuando el equipo ni los conoce, ni ha hecho nada por ellos. O sea que nosotros no somos fanáticos, nosotros sabemos a quién le hemos creído, sabemos quién es el Señor y sabemos que Él también nos conoce y que ha hecho mucho por nosotros. Entonces esto de la consagración no es para pensar en fanatismo, sino es una realidad en nuestras vidas. Vamos a mirar el texto base en esta noche. Siguiente diapositiva. Todos podemos abrir nuestra Biblia y allí encontramos el texto en Romanos capítulo 12. Podemos mirarlo allí en su Biblia, allí está también en otra versión. Dice la versión Reina Valera, aquí lo voy a leer y después lo leemos ahí. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio ¿qué? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo le escribe esta carta a los romanos. En el capítulo 12 dice allí en otra versión: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo empieza en el capítulo 12? Porque anteriormente, si usted mira bien, hay 11 capítulos donde el apóstol presenta el evangelio. Por eso dice: así que, hay un pare, presenta el evangelio, el poder del evangelio, presenta a Cristo, presenta el poder del evangelio en la vida del ser humano. Usted puede mirar en Romanos, allí habla del bautismo, habla una comparación entre Israel y la iglesia, y también habla de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces todo ese Romano está hablando de la salvación. Entonces dice el apóstol: así que, tomando en cuenta que todos esos 11 capítulos donde Dios ha mostrado la salvación al hombre, amén, tomando en cuenta las misericordias de Dios, entonces teniendo presente que Dios nos ha salvado, que Dios ha sido grande en misericordia para con nosotros, que no lo merecíamos, dice ahora: les ruego, les invita, nos invita a que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, o sea, una ofrenda voluntaria. Cuando en la antigüedad se consagraba algo, siempre se hacía de una manera voluntaria. Dice acá: sacrificio vivo, santo, que es apartado. ¿Qué tiene que ver la consagración con la santidad? Mucho, es un sinónimo. Santo es apartado para Dios y consagrado es dedicado para Dios. En otras palabras, en voluntad, consagrado a Dios, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces vamos a mirar algo que nos lleva a pensar que la consagración no solamente es de este tiempo, sino que también lo hubo en el Antiguo Testamento. Demos la siguiente. La definición de consagración: lo que es apartado, separado o consagrado
a Dios. Siguiente. Miremos ese texto, allí está, Éxodo 13 del 1 al 2. El Señor Jehová le habló a Moisés diciendo: conságrame, o sea, apártame, ¿cierto? Dedíqueme. Todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Pero en este tiempo la consagración va más allá del primogénito. Todos los niños que nacen en la iglesia los dedicamos al Señor, ¿cierto? Quiere decir que no solamente el primogénito. En la gracia de Dios, todos nosotros debemos ser consagrados y dedicados a Dios. Siguiente imagen. No solamente se consagraban los niños, los animales, sino que también los días. El Señor le enseña al pueblo a que debe sacar un espacio, y eso era en la antigüedad. Hoy en día no es un solo día. Dice: 6 días trabajará, mas el día séptimo es día de reposo. Ese día séptimo, para hacer un paréntesis, no siempre era el día sábado, sino que en las nuevas traducciones dice sábado. Pero no siempre el día de reposo era un sábado, simplemente era un día anterior a una fiesta, a veces coincidía con el sábado. Entonces por eso nosotros no guardamos el sábado, porque no es un mandato. En la Biblia no aparece, algunos sábados sí, otros no. Simplemente es un día de reposo. Y la Biblia dice que el que ha creído en Jesucristo ha entrado en el verdadero reposo de Dios. Entonces ya no es un día, ahora la vara subió un poquito más. Son los 365 días los cuales nos consagramos al Señor Dios Todopoderoso, que se llama Jesucristo. Amén. Siguiente imagen, por favor. También habían hombres que se consagraban, que hacían un servicio durante 20 años, y no eran todos, solamente eran de cierta familia, la familia de los levitas, de Leví, algunos hijos en el orden que les correspondía. Entonces prácticamente eran muy pocos los que tenían ese privilegio de consagrarse a Dios. Dice: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Ese privilegio no era de muchos, pero hoy en día, en la gracia de Dios, al habernos consagrado a Dios, ese aceite de la unción, que es el Señor, ha sido derramado sobre cada uno de los que estamos en su iglesia. Amén. Entonces es un privilegio estar en este tiempo. ¿Cuántos se sienten privilegiados de estar en la iglesia del Señor? Gloria a Dios. Entonces la definición está allí. La consagración es ofrecer o dedicar una persona, un lugar o una cosa a una entidad sagrada mediante el rito adecuado, entregarse, dedicarse, darse y ocuparse. Que recuerde que las ofrendas siempre eran voluntarias. Cristo se consagró a una causa, se entregó por completo voluntariamente. ¿Sabe cuál causa? Usted y yo. Entonces, por esa misericordia de Dios que leímos en Romanos, nosotros, la iglesia, o Dios invita al hombre a que debemos también hacerlo voluntariamente. Siguiente imagen. Es un acto solemne de dedicación o separación de una persona o cosa. En este caso quiero hablar sobre el servicio a Dios. Sobre el servicio a Dios. Ya Cristo nos ha salvado. Nos consagramos primeramente, ¿para qué? Para salvación. Mire lo que dice Romanos capítulo 6. Vamos a leerlo, puede allí abrir su Biblia. Romanos capítulo 6, verso 10. Romanos 6, 10, vamos a mirar. Y volvemos a la diapositiva. Dice: porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, o sea, fuimos separados, nos apartamos, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora somos salvos, nos consagramos para ser salvos, pero no queda allí. Un niño nace y es una bendición, pero tiene que crecer.
Cristo nos ha salvado porque nos hemos entregado voluntariamente a sus caminos, entonces nacimos de nuevo. Pero ahora necesitamos seguir siendo consagrados y crecer en Él. Y por eso quiero referirme en esta noche al servicio. Dice el verso 13, ni tampoco presentéis, verso 12, perdón, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque ya nosotros ofrecimos nuestra vida al Señor. Y cuando usted entrega algo, ¿será que puede reclamar? No, ya no le pertenece. Su vida ya no le pertenece. Nuestra vida le pertenece a Cristo. Entonces dice acá, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en otras palabras, en sus deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, o sea, su cuerpo, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea que nuestra vida, nuestros miembros, todo lo que somos, se lo consagramos solamente a Dios. Se lo dedicamos solamente a Dios para honrar solamente al Señor. Volvamos a la imagen. Siguiente. Este es el primer paso para consagrarnos a Dios. Una vez el Señor dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, renuncie a su vida. En otras palabras, entrégueme la vida. Y luego dice, y tome su cruz y sígame. Quiere decir que hay un después. Y ese después tiene que ver con la consagración a Dios. Siguiente imagen. La consagración, que primeramente es para salvación, luego para servicio al Señor. Dios nos llamó con llamamiento santo. Dice la Biblia en la epístola de Pedro que somos pueblo escogido, ¿cierto? Pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, ¿cierto? ¿Para qué? Para anunciar. O sea, hay un proceso. Entonces, lo primero es que el cristiano consagrado a Dios sirve con disposición como Samuel. Dios te salvó, pero quiere que le consagres tu vida para servirle a Él. Miremos esa historia tan linda de Samuel. Samuel era un niño que su mamá se lo entregó al Señor. No podía tener hijos, se llamaba Ana. Dijo, si me da un hijo, se lo voy a ofrecer. Imagínese eso. Lloraba, se preocupaba porque no podía tener hijos, pero le dijo al Señor, si usted me da un hijo, yo se lo devuelvo. Qué corazón tan grande, ¿cierto? Y le cumplió al Señor. A veces le prometemos cosas al Señor y cuando Dios nos la da se nos olvida. Pero esta mujer le cumplió y dejó el niño Samuel con Elí. ¿Sí es? O Isaí, con Elí. Lo dejó con Elí en el templo y Dios llama a Samuel durante 3 ocasiones. Y este niño obediente se para y va a donde el sumo ahí, el sacerdote, el jefe de él, y le pregunta que qué necesitaba. Si a mí me llaman a medianoche, posiblemente usted cómo se levantaría, ¿cierto? Pues dormido, claro. Se levanta un poco así como que le quitan a usted el sueño un poquito mal geniado, ¿cierto? Y dice, no, yo no le he llamado. Bueno, esta vez fue un sueño que tuve. Y se acuesta y otra vez, Samuel, Samuel. Yo creo que uno diría, sí, ¿qué quiere? Pero el niño no hizo eso. Tenía una disposición, se paró y fue. Y le dijo, no, yo no lo he llamado. Ya uno que le digan eso, uno dice, bueno, o me están tomando el pelo o algo está pasando. Y Dios llama a Samuel tercera vez y vemos al niño muy dispuesto y bueno, se acerca otra y le dice, no, yo no lo he llamado. Entonces Eli entiende que Dios está llamando a Samuel y le explica. Miremos lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 3, creo que está ahí.
1 Samuel 3, el verso 9. Dice, y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Vimos la disposición de él, se levantó durante 3 veces. Yo me pondría mal geniado, no sé usted. Oiga, pero me están quitando el sueño y no respeta. No, simplemente obedeció, estaba dispuesto, y dice el verso 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Una persona consagrada a Dios está dispuesta no solamente a oír la voz de Dios, sino a hacer la voluntad de Dios. Y cuando uno hace la voluntad de Dios, uno obedece en lo que le pongan, a veces no le guste. En este caso que estamos ahorita en nombramientos, y bueno, ya estamos organizando eso, posiblemente usted quedó en algo o no quedó en lo que quería. De pronto el otro año es la oportunidad. Lo importante es que usted, donde esté, con cargo o sin cargo, siempre estemos dispuestos a servir al Señor. Amén. Siguiente imagen, por favor. El cristiano consagrado a Dios sirve con temor como Job. Valora lo que Dios le ha dado. Dice la Biblia que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ser temeroso de Dios es honrar a Dios, respetar a Dios. Un hombre que es cristiano y que sirve a Dios, le sirve con temor, así parezca algo muy pequeño, pero lo hace con temor y temblor porque es para Dios. ¿A qué uno le da temor y temblor? Que estoy sudando no es solamente por el calor. Después le cuento cómo sufre uno cuando va a predicar. Pero ese temor también se debe trasladar en todas las áreas donde le servimos a Dios, donde tal vez nadie nos está mirando o nadie nos está diciendo, oiga, qué bueno lo hizo. Solamente Dios es el que está mirando lo que tú haces para Él, y debemos hacerlo con temor, porque es para Dios. Amén. Siguiente imagen. El cristiano consagrado a Dios soporta las aflicciones. Todos de una u otra manera tenemos situaciones que llegan, se van, otras permanecen, y a veces eso es una excusa para no servir a Dios. No, hermano, es que tengo problemas y cuando salgan los problemas le voy a servir a Dios. Pablo le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, pero no se quede contemplando la aflicción. Dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, en medio de su situación, mi hermano, sea la que sea, tú le puedes servir a Dios. No pongas eso como barrera para no hacer obra evangelista, para no hacer un servicio en la casa, en la iglesia, en donde Dios te requiera. Puedes hacer la obra, porque el apóstol le dice, soporta las aflicciones, pero no se quede allí. Haz obra evangelista. Cuando usted le sirve a Dios en medio de la aflicción, Dios da consuelo a su vida. Yo no sé si a usted le ha pasado que muchas veces necesita que alguien le dé un consejo, le dé una palabra de ánimo, y llega alguien con un problema. Una vez traje una amiga psicóloga muy preparada para que hablara con mi esposa, porque estaba en un momento difícil. Y dice mi esposa, se puso a contarme sobre la vida de ella y fue a llorar. Terminé yo dándole consejos a ella. No, y gloria a Dios por eso. Le dio consejos, ella salió contenta y ella también se fortaleció. Pero la que venía a hacerle consulta era la psicóloga. ¿Cuántas veces nos ha pasado así? No, pero es que yo tengo un problema, yo no puedo hacer nada. Podemos abrir nuestra boca y Dios pondrá palabras.
Podemos estar dispuestos y Dios nos usará. No importa la situación en la que estemos. Siguiente imagen. La consagración y el servicio a Dios, si usted lo mira a lo largo de la Biblia, hay muchos hombres y mujeres que nos dieron ese ejemplo. Usted me va a decir cómo se llamaba esta mujer. Y era viuda hacía 84 años. Creo que había vivido 7 años con su esposo no más, después de que se casó, creo 6 o 7. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. ¿Quién era? ¿Cómo? ¿Quién da más? ¿Ana qué? Ana. Se llamaba Ana. Ella se consagró para Dios. Dice que no se apartaba del templo. Dice, no, pero hermano, ese era otro tiempo y yo tengo que trabajar, claro. Pero en medio de nuestras ocupaciones podemos sacar un tiempo para consagrarnos a Dios en el servicio a Él. A veces la persona que es mayor, ya mayorcita, que de pronto ya no labora, de pronto es pensionada, de pronto por alguna situación, dice, bueno, ¿yo para qué serviré? Hermano, todavía sirve para mucho, para muchísimo. Dios a muchos hombres en la Biblia los llamó siendo ancianos y los usó. El padre de la fe lo llamó cuando era un adolescente. Creo que lo llamó como a los 75 años. Dios no, está muy chino todavía para tener hijos, lo aguantó 25 años más. Y siendo un anciano de su esposa, de ahí nació una nación grande. Moisés, 40 años, pero a los 80 lo llamó en el desierto. Entonces, no importa la edad en la que estemos, podemos servirle a Dios. Podemos consagrarnos para servir a Dios y Dios nos usará. Amén. Siguiente imagen. El cristiano consagrado a Dios sirve para agradar a Dios en todas las áreas donde se encuentre. Dice Colosenses 3:22, allí está: siervos, obedeced a todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Somos consagrados también en el trabajo. Allí agradamos a Dios, damos testimonio de quiénes somos. Entonces no solamente nos consagramos acá en la iglesia cuando venimos al culto, todos los días en la universidad, donde estés, puedes seguir siendo consagrado a Dios y dar un ejemplo a otros. Amén. Siguiente imagen. El cristiano consagrado a Dios dice quiero hacerlo, pero no se queda allí. ¿Cuántas veces hemos dicho yo quiero? Pero de ahí no pasó. Del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿cierto? Así se dice. Otro dice ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo hacerlo? Pero se queda allí. Otro dice trataré, bueno, ya hay un impulso más, voy a intentar hacerlo. Otro dice puedo hacerlo. Otro dice lo haré. Y cuando lo logramos podemos decir sí se puede. ¿En cuál escalón estamos nosotros? ¿Apareces allí o no apareces allí? ¿O estás en el primero o estás en la mitad y debes subir un escalón más en la consagración a Dios y poder decir sí, hermano, sí puedo consagrarme a Dios, sí quiero consagrarme a Dios, sé cómo hacerlo porque el Señor está conmigo y me va a ayudar? Puedo hacerlo, lo haré. Este año 2019 me consagraré y podrás terminar diciendo sí se pudo, sí se puede. ¿Usted no ha visto en los partidos de fútbol sí se puede, sí? ¿No ha visto usted eso? Dios te dice en esta noche sí se puede. Podemos vivir consagrados para Dios. Eso no es algo del Antiguo Testamento solamente, es algo también para la iglesia hoy en día. Siguiente imagen. Pasos que degradan la consagración. Ya entramos un poquito más en materia y vamos a pisar un poquito los callos. No asistir a cultos. Alguien dijo, hermano, la Biblia habla del culto racional. Claro que sí, lo que lo leímos. Pero también habla que no dejemos de dejar de congregarnos. ¿Sí lo dice la Biblia o no?
como algunos tienen por costumbre, sino cuanto más que veis que aquel día, ¿cuál día se acerca? El día de nuestra redención por completo. Cada culto es una comida diferente. El tema de hoy no es el mismo del jueves. El del sábado es diferente. El del domingo en la mañana, diferente, y el de la noche diferente. ¿O usted comería todos los días el mismo desayuno? No. Si usted se acostumbra, claro, está bien, porque hay momentos donde el trabajo no nos permite venir sino a un solo culto, ¿cierto? Pero hay gente que tiene el tiempo y dice, no, yo solamente voy martes y sábado, y de pronto uno que otro día un domingo. Entonces nunca escucha una enseñanza un jueves, un domingo en la noche, o posiblemente un domingo en la mañana, sino que el tiempo le pasa y crece. Hay hermanos que posiblemente por su tiempo solamente vienen al culto evangelístico, y casi siempre los cultos evangelísticos es para, pues enseña la palabra, pero tiene un enfoque de convertirse a Dios. Pero esa persona nunca se edifica. Creció en la iglesia, pero no se edificó, porque la escuela dominical no la aprovechó, el culto de enseñanza no lo aprovechó. Entonces, qué bueno poder, en lo posible, poder asistir a los servicios. Amén. ¿Eso ha cambiado de moda? No. No. Eso no quiere decir que porque alguien no venga a todos los cultos se va a apartar. No, no estamos hablando de eso. Ahí sí seríamos muy fanáticos. Pero eso me ayuda para que mi consagración a Dios crezca, porque recibo más. Amén. No lectura de la Biblia. Eso sí que es fatal no hacerlo. Y hemos hablado bastante sobre eso, ¿cierto? El no leer la palabra de Dios. No leer la palabra de Dios. No me alimento, en otras palabras. Que ya hablamos sobre eso. El año pasado fue jueves, el último jueves. Hablamos sobre el Salmo 1:2, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sino lo que en la ley de Jehová está su delicia, su japer, su deseo máximo. Eso hablamos ese día. La no oración. Orar es comunicarse. Y si usted no se comunica, se pierde la comunión. Entonces, un cristiano que no ora, pues no podrá vivir consagrado a Dios. No ayuno, no obediencia a Dios y a la palabra. Ya entramos un poquito con la vida cristiana. Negocios fraudulentos, todo eso dañan mi consagración a Dios. Siguiente imagen. Música mundana. Hay que ir ahí esa parte. No es posible que un cristiano y un servidor la pase escuchando música mundana. Hermano, se volvió fanático. No, eso no es fanatismo, es la realidad. Es la realidad. Mis oídos y mi boca proclamará solamente su gloria. Así son las cosas en Dios. Eso no quiere decir que usted va en el bus y sonó por allá la de Vicente y usted se tapa, no, pues, ¿cierto? Pero una cosa es que usted en su celular, en su casa, haga eso. O peor aún, que usted es el cristiano, que usted es el que aporta, el que trae todo, y permita que sus hijos hagan lo que quieran en su carro y en su casa. No dicen amén, pero así es. Su casa es un hogar consagrado para Dios, y en mi casa no se escucha música que no alabe a Dios. Le voy a contar una experiencia. Tenía un jefe, trabajaba en el Banco de Vivienda hace años ya. Él no era cristiano. Me decía, Yamir, mire, yo tengo mis hijos, no sé cómo llegamos al tema, son adolescentes, y él lleva a veces la novia a la casa, y yo les digo a los dos, mi casa me la respeto. Aquí se van a sentar a hablar, y esto y lo otro y tal. Yo sé que ellos tienen sus relaciones, porque en el mundo es normal eso. Eso es normal en el mundo, nadie se escandaliza. Pero él decía, pero en mi casa no. Yo más bien tome dinero y vaya, haga eso en otro lado, pero mi casa me la respeto.
Si eso hace una persona que no conoce lo que tiene esto, ¿cuánto más nosotros la iglesia del Señor? Entonces su casa y su vehículo o su negocio, ¿cierto?, debe ser consagrado a Dios. Amén. Las modas no incomodan. Bueno, hay modas que desagradan a Dios. Sexo opuesto, lo que está de moda hoy en día. Y hay algo que se ha metido de moda en algunas personas, y es tener noviazgo con personas en yugo desigual. Ay, otra vez ese tema, hermano. Pero si es que la Biblia no ha cambiado ni Dios ha pasado de moda. La Biblia dice: no unáis en yugo desigual. Hermano, es que es lindo, puede ser Brad Pitt, pero la Biblia dice: no unáis en yugo desigual. Es que, hermano, Él está viniendo, pues puede que venga, puede que sí, puede que no, pero usted no puede tentar a Dios. Sea obediente a la palabra de Dios. Pero es que en la iglesia no hay. ¿Cómo que no hay? Sí hay. Voy a decirle al Señor que le abra los ojos como al siervo y vea. Sí hay. Cuando usted se mete en una relación en yugo desigual, sabiendo que usted es cristiano, le está ofendiendo a Dios y a la iglesia. Así era. Cuando yo crecí de niño en la iglesia, cuando pasaba eso era un escándalo. Hoy en día no es escándalo. Hoy en día es normal. Algunos ni se escandalizan. Tal vez hemos perdido ese temor al Señor. Cuando usted consigue una persona del sexo yugo desigual, le está diciendo a Dios: usted no fue capaz de conseguirme a mí la persona bajo el temor tuyo, yo sí soy capaz. Eso le está diciendo. Que Él no fue capaz de mostrarle la persona idónea, pero que usted sí es capaz. Y después quiere que Dios lo bendiga. No podemos torcerle el brazo a Dios. Lo que Dios dijo, lo dijo y se cumplirá. Amén. ¿Qué afea mi consagración a Dios? Las discusiones tal vez que tenemos en familia, las palabras maliciosas, las redes que en contenido que no edifican. Bueno, hay muchas cosas que hacen que mi consagración a Dios se pierda. Por eso en esta noche estamos hablando de este tema. Este año 2019, que todos nos propongamos, nos dediquemos voluntariamente a corregir lo que afea nuestra consagración a Dios. Cada uno sabe lo que hace. Ay, yo no sabía. ¿Cómo que no sabía? Sí sabía. Qué bueno que podamos corregir estas cosas. Siguiente, hermana. La clave para vivir en consagración. Vamos a mirar 3 textos de la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3 del 8 al 9. No solamente, bueno, antes de las claves quiero leer esto que se me había pasado. Colosenses 3 del 8 al 9. No solamente lo que dijimos allí nos afecta nuestra consagración a Dios. Miremos otra cosita. Verso 8, Colosenses 3, 8. Perdón, 3, 5, leamos más completo. Verso 5 hasta el verso 9. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y estamos hablando de cosas graves: fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Todo eso afecta nuestra consagración a Dios. Malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y los idólatras, dice la Biblia, no entran al reino de los cielos. Verso 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos. ¿A quién se está refiriendo? ¿A los que no conocen de Dios o a los convertidos? A los convertidos. A los hijos de Dios, sobre los hijos de desobediencia. Verso 7. En los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. No podemos volver a eso. Verso 8. Pero ahora, porque eso es grave, pero ahora también vosotros, dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, la ira se ve, a veces no se ve. Enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Eso afean nuestra consagración a Dios. Verso 9. No mintáis los unos a los otros,
habiéndolos despojados del viejo hombre con sus hechos. Entonces, eso también hace parte de la consagración a Dios. Ahora vamos a mirar las tres cositas o claves que podemos hacer para vivir en consagración a Dios. Vamos a mirar segundo libro de Pedro 3:14. Segundo libro de Pedro 3:14. Dice así la palabra de Dios: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad. ¿Sabe qué está hablando el apóstol Pedro allí? ¿Espera de qué cosas? Está hablando de la venida del Señor. Eso está hablando Pedro, de la venida del Señor. Entonces dice, estando en espera de eso, antes de que llegue la venida de Cristo, dice procurar. Procurar, ¿qué es procurar? ¿Alguien sabe qué es procurar? Voy a intentar, más o menos. Ya le digo qué es procurar. Con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Dice en otra versión: por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. O sea, procurar tiene que ver con el esfuerzo. Voy a intentar si se puede, si no, pues el otro año miramos. No, hay que hacer un esfuerzo para consagrarnos a Dios. Claro que la fuerza no es de voluntad solamente, Dios nos ayuda, pero tenemos que poner nuestra voluntad y esforzarnos para ser agradables a Dios. Entonces la primera es procurar, esforzarnos. La segunda, Colosenses 3:1, vamos a mirar. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿cuántos hemos resucitado con Cristo? Dice buscad. ¿Buscar qué? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, donde está Cristo en el poder de Dios. O sea, debemos buscar lo que le agrada a Él, lo de arriba. Y debemos hacer esto. Primer libro de Pedro 2:11. ¿Cómo dice? Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos. Quiere decir que estamos de paso. Yo no sé si usted siente cómodo, estamos de paso. Que os abstengáis. Entonces la primera es, debemos procurar, debemos buscar las cosas de arriba, pero debemos abstenernos. ¿Qué es abstenernos? Rechazar, no avanzar. Abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Si hacemos esto, tendremos unas vidas consagradas a Dios como Él quiere. Amén. Siguiente imagen, por favor. Eso trae un resultado, hermano, a nuestra vida. Un resultado maravilloso. Dice el profeta Jeremías: por tanto, así ha dicho Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si de entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Imagínese eso. O sea que si nos consagramos al Señor, seremos como la boca del Señor. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Tiene que ver con la consagración, con apartarnos, con la santidad. Siguiente diapositiva. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué será en su vida? Será instrumento para honra. O sea que Dios nos mirará y dirá: este hijo me honra. Santificado, consagrado, apartado, útil. Para ser útil al Señor tenemos que ser instrumentos de honra y santificados. Entonces seremos útiles, porque sin santidad, dice la Biblia,
nadie verá al Señor. Útil al Señor, y cuando somos útiles al Señor estaremos dispuestos a hacer toda buena obra. ¿Le gustaría a usted hacer un compromiso con Dios esta noche? Le invito a estar en pie en esta hora. Esto de la consagración es bastante extenso, pero aquí lo que debemos tener claro, hermanos, es que el Señor quiere que tú y yo vivamos consagrados para Él. Primero, para ser salvos. No te consagres para ser pastor o misionero o servir en la iglesia. No, nos consagramos primero para hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y ya en ese estado, entonces Dios nos usa, nos llama a algo nos llama, así sea comité de aplausos, pero nos llama a algo. Entonces seremos útiles al Señor en donde estemos, en el cargo que estemos o no tengamos, seremos útiles para la obra de Dios. ¿Usted no le gustaría ser útil al Señor y dispuesto para toda buena obra? Qué bueno que en esta noche tomemos una decisión todos y tengamos ese compromiso una vez más con el Señor y consagrarnos todos más a Dios. Entonces Dios nos usará más. Y si hay un amigo en esta noche que quiere consagrar su vida para ser salvo, también lo puede hacer. Le puede decir al Señor: yo quiero entregarme a ti, porque la consagración tiene que ver con una ofrenda voluntaria. ¿Te quieres entregar voluntariamente a Dios? Hazlo en esta noche. ¿Te quieres entregar voluntariamente para servirle a Dios? Hazlo, Dios te usará. Pero Dios quiere consagrarte en su voluntad. Quiere habitar en tu vida y que tú seas santo para luego usarte. Yo creo que aquí todos necesitamos orar y decirle algo a Dios en esta noche. Si quieres pasar adelante para que oren por ti, lo puedes hacer. Si no, allí donde estás, Dios te ayudará. Dios te dará fuerzas para seguir adelante. Dios te dará esa fuerza para serle fiel a Él. Yo quiero serle más fiel a Dios este año. Quiero estar más consagrado a Dios. Y si estoy consagrado a Dios como Él quiere que yo lo esté, estaré consagrado a mi familia. Así de sencillo. Si el matrimonio no funciona bien, posiblemente la relación con tu Dios, con el Señor, con nuestro Dios, no está bien. Pero si nos consagramos a Dios de verdad, las demás cosas a nuestro alrededor comenzarán a funcionar mejor, empezarán a surgir mejor y podremos servirle mejor a Dios. Si quieres venir, ven, vamos a orar por ti en esta noche. Algún amigo que quiera venir y decirle al Señor: te entrego mi vida, me consagro a ti, renuncio a mi voluntad, haz tu voluntad en mi vida. Y será bendición para tu vida entregarte al Señor en esta noche. Oremos todos en el nombre de Jesús. Señor Jesús, oh Dios santo, Dios bendito, en esta noche, Jesús, yo hago un par en el camino en esta hora, Señor. Evalúo mi pasado y mi presente, Señor. He decidido, Señor, en esta noche consagrarme más a ti, oh Dios. Ya tú me salvaste, pero quiero agradarte más. Oh Dios, quiero agradarte más, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor. Necesitamos, Señor, vivir en santidad, apartados para ti, oh Dios. También deseo que tú me uses, Señor, donde esté, a la hora que esté, Señor. Haz de mí un instrumento útil en tus manos. Oh Dios, aquí está una iglesia maravillosa que tú has redimido con tu sangre, Señor. Una iglesia que más que nunca le dice al mundo que se consagra a ti hoy. No es un fanatismo, Señor. Queremos decirle al mundo que no somos fanáticos. Queremos decirle que estamos consagrados, rendidos a ti, entregados a ti, Señor. Oh Dios, en tu nombre te damos gracias.